Bueno, estamos continuando con este foro. Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y hoy estamos tocando este tema, la integridad, con nuestros invitados especiales, el licenciado Leonardo y el reverendo Luis Galdames. Estamos hablando acerca de la integridad, hemos visto los conceptos acerca de la integridad que nos produce la falta de integridad. Ahora, quiero preguntarle, reverendo Luis Galdames, ¿por qué la gente con mucha facilidad dejan de ser íntegros? ¿Qué los motiva a dejar de ser personas íntegras? Y la Biblia dice que hay premio para los íntegros, que hay premio para los honestos, que la honestidad atrae la bendición de Dios. Y dice la Biblia que la corrupción no. Es más, hay tantos versículos, especialmente en el libro de Proverbios, que dice que la balanza falsa es abominación a Jehová. Y cuando hablamos de balanza falsa, estamos hablando de cualquier acción en nuestra vida que nos haga mentir por obtener un beneficio. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Pastor Luis Galdames. Yo creo que en la Biblia hay bastantes ejemplos de hombres bien íntegros. Yo puedo referirme a Job, que dice la palabra que era un hombre perfecto, era recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Otro ejemplo tenemos en José, el patriarca, que fue un joven. Desde joven fue sometido a muchas circunstancias totalmente negativas, pero en todos los escenarios en que él se movió, él pudo ser íntegro. Y eso lo hizo gozar de la bendición de Dios, y Dios lo puso en alta estima, y políticamente lo puso como prácticamente dueño de Egipto. Y eso dio paso para que el pueblo hebreo se desarrollara en Egipto. Y eso dio paso para que al desarrollarse el pueblo hebreo, a través de ese pueblo vinieran los profetas, viniera la Biblia, viniera nuestro Salvador Jesucristo, y etcétera. Pudiéramos hablar de una cantidad de bendiciones. Podemos hablar de hombres como Samuel también, que la Biblia nunca esconde los defectos, los errores, los pecados y aún hasta los delitos de sus escritores, de los hombres de su historia. No les oculta nada. Pero hubieron hombres como José que la Biblia no le señala nada. A Samuel no le señala nada. A Job tampoco. A Daniel. A Daniel tampoco. Fueron hombres totalmente íntegros. Y yo pienso que están esos ejemplos en la historia que nosotros debemos seguirlos a ellos. Y debemos nosotros pensar que la razón por la cual muchos dejan de ser íntegros es por los intereses políticos, intereses económicos, intereses de tener poder, ya sean personales o de grupo. Lo otro que nos hace dejar de ser íntegros es la pasión, los apetitos que están en nosotros, la falta de gobierno, la falta de control de nosotros mismos. Lo otro es la falta de enseñanza. Muchos padres que no tienen la capacidad de enseñarle a sus hijos, puesto que los hijos tienen muchas cosas de qué acusarles a ellos. Hay mucha gente, muchas personas que cuando se trata de algún comportamiento citan a sus padres y dice: mi madre me decía, mi abuela me decía, mi papá me enseñó, y citan las verdades o aquellas prácticas buenas que sus padres les enseñaron. Y esa enseñanza que los padres les dieron les ayudan para vivir una vida de integridad. Lo que aprendieron en el hogar, porque es bien importante saber eso, que lo que uno aprende de niño, eso lo hace de grande. Lo otro que debemos saber es que cuando nosotros seguimos líderes negativos, que tenemos
líderes que nos enganchan, que nos quieren llevar a ser inmorales, a ser corruptos, a hacer lo malo. A aquel muchacho, por ejemplo, que su compañero le dice: mira, yo voy a sacar el celular de la mochila de fulano de tal, anda un buen celular, yo lo saco, lo meto en tu mochila y tú solamente lo vas a sacar del centro de estudios. Y allá afuera me lo das, yo lo vendo y yo mañana te traigo tanto de dinero. Eso se da en cantidades. O sea, los líderes negativos, los líderes que siempre están invitando a que hagamos lo malo y porque conviene que lo hagamos. El hecho de tener malas amistades. Nosotros debemos apartarnos de toda persona que nos enseña lo malo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros somos susceptibles, somos dados al aprendizaje. Si nosotros nos juntamos con alguien que tiene mal carácter y es una persona enojada, yo voy a terminar siendo enojado en poco tiempo. Es lo que dice el proverbista. Y así, todo el montón, ese cúmulo de malas prácticas y cosas que están reñidas con la vida de integridad y aún reñidas con la ley y aún reñidas con el delito, se aprende a través de personas sin escrúpulos, y nosotros debemos apartarnos de esas personas que nos enseñan el mal, y debemos acercarnos a personas que siempre están enseñándonos lo bueno, y que, dicho sea de paso, somos pocos los que hablamos de la integridad, del control, del gobierno, del dominio propio, de hablar lo recto, de no mentir, de no robar, de dejar los antivalores. Somos pocos los que enseñamos los valores en la sociedad en que estamos. Entonces, pero usted debe conocer quiénes son las personas que le rodean y alejarse de unos y acercarse a aquellos que le enseñan el bien. Estamos hablando de un tema muy importante, la integridad, ser íntegro. Alguien decía que una persona íntegra es íntegra, aunque esté sola. No lo hace para quedar bien con determinadas personas o para que hablen bien, sino porque su estilo de vida es íntegro y lo va a hacer en cualquier circunstancia. Hay un pensador que se llamaba Horacio, un romano, y él daba este pensamiento que muchos lo han agarrado y es un pensamiento negativo. Él decía, trata de ganar dinero si puedes de la forma correcta, hazlo así, pero si no, gana dinero de cualquier manera. Y definitivamente esta es una frase maquiavélica. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. No importa si quieres lograr algo, no importa lo que hagas, pero todos esos pensamientos van en contra de la voluntad, van en contra de la palabra de Dios. Dios nos motiva a que nosotros seamos rectos, a que no vivamos vida por conveniencias, sino vidas íntegras, acorde a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. El pastor decía algo bien importante, debemos ser íntegros y hacemos un llamado a la iglesia. La iglesia también ha sido permeada y tenemos que poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? La iglesia necesita moderar, la iglesia necesita ser y seguir siendo la primera institución en nuestro país. Hasta este momento lo es, pero necesitamos fortalecernos en integridad, no que a la iglesia penetre la corrupción, la mentira, lo falso. La iglesia debe ser un modelo de verdad, debe ser un modelo de integridad. ¿Para qué? Para que tengamos autoridad de hablar este tipo de temas y moldearlos y buscar que nuestro país entero busque la integridad para bendición de cada una de nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Licenciado Leonardo, la integridad, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con este tema, con los que gobiernan nuestro país? Y no estamos hablando de este gobierno en particular, sino que hablamos de los que han gobernado y los que están gobernando en este momento. Bien, sí, es interesante hablar del tema de la integridad en la política. Realmente es un tema que no se toca mucho, ¿verdad? Que es un tema que se ha dejado
Por un lado, muchas veces en las escuelas de política, como usted bien mencionaba, aquí se usan mucho las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo realmente no es un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Para él llegar al poder podía ser a través de cualquier medio y realmente no se debería hacer así, ¿verdad? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué deberíamos nosotros exigirle, por ejemplo, a nuestra clase política? Yo digo que deberíamos empezar por transparencia, ¿verdad? Cualquiera persona que diga ser íntegra debe ser una persona transparente. ¿A qué me refiero con transparente? Bueno, no. Quiero hacerle Sí. un paréntesis, ¿verdad? Sí. En cuanto a esta clase política. Yo creo que no es correcto. Hay momentos que decimos, bueno, dentro de estos candidatos, este es el que ha robado menos. Y entonces, como ha robado menos, bueno, por este sí votemos. Sí, no debe ser así. Hay una frase que se popularizó por mucho tiempo y todavía la usan algunas personas. Este roba, pero hace, dice. O sea, nosotros mismos normalizando el tema de robar, pero bueno, roba, pero para él, pero también hace, y eso no debe pasar. O llamamos, Sí. perdone que lo esté interrumpiendo, y decimos corruptos, pero cuando queremos un trámite y lo queremos de forma expedita, nosotros bajo la mesa le decimos, mire, te voy a dar esto para que me ayudes a que este trámite sea rápido. Ayúdame con esta gestión y te voy a dar para los frescos, ¿verdad? Entonces estamos participando en la falta de integridad. Cuando alguien de tránsito nos detiene porque nos hemos pasado un semáforo, decimos, mire, yo casi lo pasé en amarillo. Le voy a dar un fresquito para que nos ayudemos ambos. Sí. Debemos ser íntegros en todas las áreas y el licenciado Leonardo la está tocando desde el punto de vista político. Sí, correctísimo lo que usted dice, pastor. Es realmente importante estas cosas, porque la integridad no solo es de las personas que nos están gobernando o están en puestos de autoridad, como usted bien lo mencionaba, cuando se pasa un semáforo en rojo, ¿verdad? Y el policía le pide a usted sus papeles, entonces de repente hay personas, no, mira, ayúdame. Ya no salió del policía, sino salió de la persona que cometió la infracción. O como usted lo está diciendo también, cuando se va a una oficina pública y quiere que un trámite se agilice, mira, te voy a dar esto. O sea, la integridad no solo tiene que venir de nuestros gobernantes, la integridad también tiene que venir de los gobernados. Y digo yo, más de los gobernados aún, ¿verdad? La integridad tiene que ver en mi casa, tiene que ver en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. En los trabajos está muy de moda hoy, ¿verdad? Que uno ve, por ejemplo, en los chats, tantos chats que anda uno metido ahora, personas que supuestamente están trabajando y no dejan de escribir en el chat, ¿verdad? Dice, ¿y esta persona a qué horas trabaja? Porque solo pasa escribiendo en este chat. O este funcionario a qué horas trabaja? Porque solo pasa metido en redes sociales peleando con la gente. El robarle el tiempo a su trabajo normal también falta de integridad. Entonces, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes tiene que haber integridad, no solamente en las cosas grandes. Y yo lo decía, eso también tiene que ver con la falta de transparencia. La transparencia para mí es una como los pilares de la integridad. O sea, si yo soy una persona transparente, que yo muestro, que yo no oculto información, que yo no escondo información a la gente, sino que todo lo que hago, lo hago transparentemente, yo creo que ese es el primer paso, pues, para realmente tener una vida íntegra. El que empieza a ocultar información, el que empieza a decir, mire, no le podemos enseñar estas cosas porque son secretos. Yo trabajo mucho y he trabajado mucho con el tema, por ejemplo, de la CICI en Honduras, exigiendo que venga un organismo internacional porque sé que ocupamos ayuda en el sistema de justicia, que eso lo voy a tocar más adelante, en el sistema de justicia. Y una de las cosas que nosotros hemos protestado es por qué mantienen en reserva el tema de la negociación con Naciones Unidas del sistema contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y sí, o sea, si es algo que nos va a ayudar a ser más transparentes, si es algo que nos va a ayudar a tener más justicia, si es algo que el pueblo puede acompañar, porque sabemos que va a venir un fortalecimiento a la justicia, ¿por qué no hacerlo de manera transparente? Se ofreció hace 3 meses que se iba a hacer pública la negociación con Naciones Unidas y no se hizo. La falta de transparencia en la gestión pública genera corrupción. Y por antonomasia o por buscar la parte contraria a esto, eso es falta de integridad, ¿verdad? Podemos hablar también, por ejemplo,
del tema de la ética en los valores. Ya cuando a usted le falta ética, ¿verdad? Ya cuando usted no empieza a actuar conforme a sus valores morales, entonces está cometiendo un grave error. Por ejemplo, uno de esos valores importantísimos que hemos dejado nosotros de lado en la gestión pública es el tema de la responsabilidad, asumir las consecuencias de nuestros actos. Y en Honduras se habla mucho de impunidad, de cómo las personas cometen actos de corrupción pero no asumen sus responsabilidades. Van a los sistemas de justicia y buscan cómo torcer la justicia. La responsabilidad y el rendir cuentas de lo que nosotros hacemos debería ser algo que debería ser norma sine qua non, sin lugar a negociación de ningún tipo. La responsabilidad. Yo cometí un error, tengo que reconocer que cometí un error. Yo cometí un error en el manejo de la gestión pública, tengo que reconocer y rendir cuentas ante eso, pero no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Estamos acostumbrados a ver cómo nos saltamos la tranca para no asumir nuestra responsabilidad. Y eso lo hacemos en todos los ámbitos de la vida, no solo en la gestión pública. Siempre andamos poniendo excusas. Siempre andamos poniendo, no, es que no es culpa mía, y eso viene desde Adán y Eva, ¿verdad? Mire, yo así, Adán diciéndole a Dios, sí, comí la manzana porque esta mujer me la dio. No, Adán debió haber asumido su responsabilidad y decir, tienes razón, Señor. Yo cometí este error y tú me dijiste que no lo hiciera y lo hice, es mi responsabilidad. Y desde aquel entonces venimos diciendo no es responsabilidad nuestra, pero la persona que asume esa responsabilidad cuando comete un error, esa persona es íntegra. Y eso es lo que tenemos que buscar, rendir cuentas ante Dios primeramente, que es el que siempre nos está viendo, ante nuestra familia y ante la sociedad entera. Rendir cuentas es parte de ser una persona íntegra. Y podría decir muchas cosas más, pero creo que me quedaría con esas dos cosas. Si yo actúo con transparencia y si yo actúo con responsabilidad, si yo actúo con transparencia en todos mis actos y que lo que yo hago, todo el mundo sabe cómo actúo, todo el mundo sabe en qué gasto mis cosas, en qué invierto mi dinero. Todo el mundo sabe cómo gané mis cosas. Entonces va a haber muy poco lugar a la corrupción. Y si yo asumo mi responsabilidad, porque no somos perfectos, porque nadie es perfecto, perfecto es solo Dios, y cometí un error en lo que estoy haciendo, y lo cometí realmente sin la intención de cometerlo, entonces asumir mi responsabilidad y asumir las consecuencias de mis errores, no buscar cómo eludirlas, y eso se puede trasladar a cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida, desde una simple calculadora que me llevé del trabajo, ¿verdad? Porque quería hacer una tarea y yo la iba a regresar, pero el jefe se dio cuenta. No, mire, yo asumo mi responsabilidad, es cierto, me la llevé, pero aquí está, y si tengo alguna consecuencia y tengo que pagar algo, yo lo pago. Hasta esas grandes responsabilidades que tienen los políticos y las personas que están dirigiendo la nación, ¿verdad? Bueno, ya no busco tener impunidad, ya no busco pactos de impunidad, ya no busco cómo sobornar al juez ni al fiscal. Yo asumí un error, yo cometí un error, lo asumo y actúo con responsabilidad y me atengo a las consecuencias de mis actos. Si las personas actuáramos de esa manera, entonces tendríamos realmente personas íntegras en todos los ámbitos de la vida y no solamente en la política, también en la familia o en cualquier actuación del ser humano, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, licenciado, porque ha hablado de dos temas importantes. La integridad, cuando estamos ocupando un puesto público. Tenemos que ser totalmente transparentes. O sea, los resultados de ser íntegro significa transparencia, transparencia en todas nuestras acciones. Hay un ejemplo muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros vemos que a los presidentes de esos países les dan donaciones, les regalan cuadros de famosos, les dan algunas estatuillas, incluso hasta de oro, y ellos algo hacen importante, si se los dan como mandatario, si se los dan como presidente, no importa si le regalen carros, no importa todo lo que regale, ellos no se llevan absolutamente nada de la casa presidencial. Eso es integridad. Mire, yo doy una clase en una escuela de política de una organización que se llama el NIM, precisamente ética política. Yo les enseño a mis alumnos, por ejemplo, las grandes diferencias en que hay entre naciones muy avanzadas, como las que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, en Inglaterra, cómo se maneja el presupuesto de un diputado en Inglaterra. Ellos tienen una página
donde se declara centavo a centavo cómo gastan el dinero que reciben para sus, por ejemplo, fondos departamentales, como lo llamaban aquí, ¿verdad? Centavo a centavo, con facturas, la planificación, esto se invirtió así, esto se gastó así, tanto sobró, aquí está la diferencia, ¿verdad? Y yo les pongo a ellos el ejemplo, y no estoy hablando de ningún partido político en específico, ¿verdad? Yo agarro las páginas de transparencia de los partidos políticos en Honduras, ¿verdad? Cómo invierten su deuda política. Hay partidos que agarran hasta 160 millones de lempiras de deuda política y no hay ni un tan solo lugar que le diga a usted cómo se gastó esa deuda política, ni uno tan solo. Y ningún partido lo hace. Ningún partido lo hace, ¿verdad? A veces tienen y yo quiero que repita ese dato porque hay mucha gente que no sabe. Y a veces 160 millones, un solo partido político. Sí, de lempiras, pero sí es una cantidad considerable, es una cantidad bastante fuerte. Usted va a las páginas y entra a las páginas de transparencia o a las páginas de cualquier partido político y busque su declaración de transparencia del Tribunal Superior de Cuentas y va a encontrar de repente una paginita, ¿verdad? Sin desglose alguno de cómo se invirtió ese dinero. Y si desde ahí, desde los partidos políticos, las personas que están dirigiendo esos partidos políticos no son transparentes, ¿qué podemos esperar cuando lleguen a los puestos de eminencia en el gobierno? No podemos esperar ningún tipo de transparencia. Es más, hay partidos políticos que ni siquiera tienen una página donde las personas que son sus partidarios pueden revisar cómo se usa el dinero. Ese es un problema grave y eso es por poner un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que yo les doy a mis alumnos en ética política. Ustedes deberían, les digo yo, exigirle a sus partidos políticos, independientemente de cuáles sea, cómo se gasta ese dinero. Los 3 partidos políticos en el poder en este momento reciben aportaciones de los empleos públicos, por ponerle otro ejemplo. A cada empleado público se le debita X porcentaje de su sueldo y va directamente como aportación al partido político. Cuénteme dónde puedo ver un desglose yo de cómo se usa ese dinero, quién lo usa, cómo lo usó, ¿verdad? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Y estamos hablando de muchos millones, 200, 300 millones en algunos partidos y nadie rinde cuentas de eso. Si desde ahí los partidos políticos están fallando, ¿qué podemos esperar cuando llegan realmente a administrar la cosa pública? No podemos esperar mucho. Y esos son algunos ejemplos que yo podría poner muchos, pero me puedo tardar toda la noche. Y realmente eso es lo que necesitamos, transparencia, pastor, transparencia y responsabilidad. Yo cometí un error, lo hice sin ninguna dolo, sin ninguna intención de hacerlo. Bueno, entonces, pero asumo mi responsabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Aquí estoy, yo respondo ante eso. Si tuviéramos esas 2 cositas, por lo menos, en nuestra clase política, otra cosa sería en nuestro país, ¿verdad? Muy bien, hay 3 cosas que ha hablado el licenciado y es, para ser transparente y especialmente la gente que está en puestos públicos, debe ser transparente, debe rendir cuentas y ser responsable. Me encanta el ejemplo que puso de Adán y Eva. Adán no fue responsable, no fue íntegro. Él trató de justificarse echándole la culpa a otra persona, en este caso a Eva. Pero vemos mucho más adelante que encontramos un hombre conforme al corazón de Dios que cometió delitos, que cometió faltas, que erró en el blanco. Su nombre es David. Y en el Salmo 51, que se lo recomendamos a todos nuestros funcionarios públicos, que se lo recomendamos a todas las personas, él dice con claridad en el Salmo 51, y dice el título, el Salmo de David después de que se llegó a Betsabé. Y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme tu hijo. Perdóname mis pecados, lávame con hisopo, límpiame. Si sacrificios quisiera, yo los daría, pero al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Vemos un salmo verdaderamente de responsabilidad, de arrepentimiento y de cambio de dirección. Estamos hablando bajo el tema de integridad. Necesitamos ser íntegros y tenemos que comenzar a ser íntegros en nuestras familias. La primera institución de toda persona no es el gobierno, ni local ni nacional. La primera institución que debemos ser responsables es nuestra familia. Debemos enseñarles y enseñarles con el ejemplo a nuestros hijos para tener una generación diferente, una generación que sea íntegra ante la familia y especialmente ante los ojos de Dios. Después de estos comerciales estaremos con el reverendo Luis Galdames hablando y continuando con este tema tan importante, pero llegó la hora de una pausa comercial. No nos cambien,
Seguiremos después de este tema y le sugerimos que ahí en el teléfono del WhatsApp, por favor, envíenos sus comentarios. No nos llame porque estamos en vivo. Los esperamos después de esta pausa comercial, siguiendo con este tema tan importante, la integridad.